El crecimiento, por J.C. Ryle. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El tema del texto que encabeza esta página es uno que no puedo omitir de este libro sobre santidad. Es un asunto que debiera resultar sumamente interesante para todo cristiano verdadero. Como es natural, plantea las preguntas: ¿crecemos en la gracia? ¿Avanzamos en nuestra religión? ¿Progresamos? No puedo esperar que la pregunta le interese a un cristiano, que lo es solo de nombre. Al hombre que no tiene más que una religión de domingo, cuyo cristianismo es como su ropa dominguera, para ponerse una vez por semana y luego dejarla a un lado. Por supuesto que no le puede interesar crecer en la gracia. Nada sabe de cosas así, para él son locura. Pero a todo el que toma su alma realmente en serio y tiene hambre y sed en su vida espiritual, la pregunta tiene que tocarle poderosamente el corazón. ¿Progresamos en nuestra religión? ¿Estamos creciendo? Estas preguntas siempre resultan provechosas, pero especialmente en ciertas temporadas. Un sábado por la noche, un domingo que participamos de la Cena del Señor, la llegada de un cumpleaños, un fin de año, todas estas son temporadas que debieran hacernos pensar y darnos una mirada introspectiva. El tiempo vuela, la vida se nos va como el viento. Cada día se va acercando más la hora cuando la realidad de nuestros cristianismos será puesta a prueba. Y el resultado dirá si hemos edificado sobre la roca o sobre la arena. Nos conviene entonces examinarnos de vez en cuando y ver cómo anda nuestra alma. ¿Avanzamos en las cosas espirituales? ¿Estamos creciendo? La pregunta es de especial importancia en la actualidad. Flotan en las mentes de los hombres opiniones burdas y extrañas con respecto a algunos puntos doctrinales y entre ellas la cuestión de crecer en la gracia, como una parte esencial de la verdadera santidad. Algunos la rechazan totalmente, otros la explican tan superficialmente que le quitan toda su esencia. Miles de personas la entienden mal y en consecuencia la descuidan. En una época como esta, es provechoso mirar de frente y de una manera integral el tema del crecimiento cristiano. Al considerar este tema hay tres cosas que quiero presentar y establecer. 1. La realidad del crecimiento religioso. El crecimiento en la gracia es algo que realmente existe. 2. Las señales del crecimiento religioso. Hay señales por las cuales se puede ver el crecimiento en la gracia. 3. Los medios que determinan el crecimiento religioso. Estos son medios que tienen que usar aquellos que anhelan experimentar crecimiento en la gracia. No sé quién es usted, en qué manos cayó este escrito, pero sea quien sea, quiero que le dé toda su atención a su contenido. Créame, el tema no es solo un asunto de especulación y controversia. Si en la religión hay temas eminentemente prácticos, este es uno de ellos. Está estrecha e inseparablemente conectado con todo el tema de la santificación. El crecimiento es una señal principal de los verdaderos santos. La salud y prosperidad espiritual, la felicidad y paz espiritual de cada cristiano sincero y santo están estrechamente ligados con el tema del crecimiento espiritual. 1. La realidad del crecimiento en la gracia. El primer punto que me propongo establecer es este: el crecimiento en la gracia es algo que realmente existe. El que algún cristiano niegue esta proposición es a primera vista extraño y lamentable. Pero conviene recordar que la comprensión del hombre ha caído tanto como su voluntad. Los desacuerdos sobre doctrinas son a menudo nada más que desacuerdos sobre el significado de palabras. Espero que así sea en este caso. Estoy consciente de que cuando hablo de crecimiento en la gracia y defiendo mi postura, habrá quienes estén en desacuerdo conmigo y hablen del mismo tema, pero con un significado muy distinto. Por lo tanto, despejaré el camino explicando lo que quiero significar. Definición de crecer en la gracia. Cuando hablo de crecer en la gracia, no quiero decir de ninguna manera que el interés del creyente en Cristo puede crecer. No quiero decir que pueda crecer en su certeza, aceptación de Dios ni seguridad. No quiero decir que pueda ser más justificado, más perdonado, que esté en más paz con Dios que en el primer momento cuando creyó. Mantengo firmemente que la justificación del creyente es una obra terminada, perfecta y completa, y que aún el santo más débil, aunque quizás no lo sepa o perciba, ha sido justificado tan completamente como el más fuerte. Creo firmemente que nuestra elección, llamado y posición en Cristo no incluye grados, incrementos ni reducciones. Si alguien se imagina que al decir crecer en gracia
quiere significar crecer en justificación, está totalmente equivocado en cuanto al punto que estoy considerando. Iría a la hoguera con la ayuda de Dios por defender la verdad gloriosa de que en la cuestión de la justificación ante Dios, todos los creyentes están completos en Él. Desde el momento que cree, nada puede quitársele a su justificación, ni tampoco se le puede agregar. Cuando hablo de crecer en la gracia, solo me refiero al grado, tamaño, fuerza, vigor y poder de las gracias que el Espíritu Santo planta en el corazón del creyente. Sostengo que cada una de esas gracias incluye crecimiento, progreso e incremento. Mantengo que arrepentimiento, fe, esperanza, amor, humildad, celo, valentía y cosas parecidas pueden ser pequeñas o grandes, fuertes o débiles, vigorosas o endebles, y pueden variar mucho en una misma persona en diferentes periodos de su vida. Cuando hablo de que alguien crezca en la gracia, quiero decir sencillamente esto, que su sentido del pecado se está profundizando, su fe fortaleciendo, su esperanza siendo más brillante, su amor más extenso, su espiritualidad más marcada. Siente más el poder de la piedad en su propio corazón, manifiesta más de ella en su vida, va de fuerza en fuerza, de fe en fe y de gracia en gracia. Dejo que otros describan esta condición con las palabras que prefieran. En cuanto a mí, creo que la mejor definición de esta condición del hombre es esta: está creciendo en la gracia. Fundamento sobre el cual construir. Un fundamento principal sobre el cual edificar esta doctrina de crecer en gracia es el lenguaje claro de las Escrituras. Si es que las palabras de la Biblia algo significan, el crecimiento existe y los creyentes tienen que recibir la exhortación de crecer. ¿Qué dice Pablo? Vuestra fe va creciendo. Rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, creciendo en el conocimiento de Dios. Esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Y el Señor os haga crecer. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Vuestro amor abunde más y más. Y el Señor os haga crecer. ¿Qué dice Pedro? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé lo que otros piensen de textos como estos. A mi entender, establecen la doctrina que estoy defendiendo y hacen imposible cualquier otra explicación. La Biblia enseña el crecimiento en la gracia. Podría terminar aquí y no decir más. No obstante, el otro fundamento sobre el cual construir la doctrina de crecer en la gracia es el fundamento de la realidad y la experiencia. Le pregunto al lector sincero del Nuevo Testamento si acaso no puede ver, tan claro como el sol del mediodía, los distintos grados de gracia en los santos cuyas historias relata el Nuevo Testamento. Le pregunto si acaso no puede ver en las mismísimas personas una diferencia tan grande entre su fe y su conocimiento en distintas etapas, igual como se ve la diferencia de la fuerza de una persona cuando era niño y cuando es adulto. Le pregunto si acaso las Escrituras no reconocen esto claramente en el lenguaje que usa cuando habla de débiles en la fe y fuertes en la fe, de cristianos como recién nacidos, infantes, jóvenes y padres. Le pregunto sobre todo si su propia observación de los creyentes en la actualidad no lo lleva a la misma conclusión, que cristiano verdadero no confesaría que hay mucha diferencia entre su propia fe y conocimiento cuando recién se había convertido y sus logros actuales como entre un árbol joven y uno maduro. En principio, sus gracias son las mismas, pero han crecido. No sé cómo les caerá esto a otros, pero a mí me resulta indiscutible el hecho de que el crecimiento en la gracia es real. Casi me da vergüenza dedicarle tanto espacio a esta parte del tema. De hecho, si alguno dice que la fe, la esperanza, el conocimiento y la santidad del recién convertido son tan fuertes como la de un creyente maduro y no necesita crecer, sería una pérdida de tiempo seguir discutiendo. No hay duda de que son reales, pero no tan fuertes, reales, pero no tan vigorosos, como las semillas que planta el Espíritu que aún no llevan fruto. Y si alguien me pregunta cómo llegar a ser más fuerte, le digo que tiene que ser por el mismo proceso por el cual todas las cosas que tienen vida lo logran. Tienen que crecer, y eso es lo que quiero significar cuando digo crecer en la gracia. Pasemos de las cosas que he estado diciendo a un aspecto más práctico del gran tema que nos preocupa. Quiero que todos consideren crecer en la gracia como algo de importancia infinita para el alma. A pesar de lo que los otros puedan pensar,
No es de mucho beneficio asegurarnos de que tenemos la respuesta correcta a la pregunta: ¿estamos creciendo? Sepamos entonces que el crecimiento en gracia es la mejor evidencia de salud espiritual y prosperidad. En el caso de un niño, una flor o un árbol, sabemos bien que cuando no hay crecimiento algo anda mal. La buena salud de un animal o un vegetal se muestra porque prospera y crece. Sucede lo mismo con nuestras almas. Si prosperan y andan bien, crecen. Sepamos además que crecer en la gracia es una manera de ser felices en nuestra religión. Dios nos ha entrelazado sabiamente nuestra tranquilidad y nuestro aumento de santidad. En su gracia ha hecho que seguir adelante y aspirar a logros mayores como cristianos sea para nuestro bien. Hay una gran diferencia entre la cantidad de placer que un creyente disfruta en su religión comparado con lo que disfruta otro. Pero puede estar seguro de que el hombre común que siente más gozo y paz en el creer y tiene el testimonio más claro del Espíritu en su corazón es el hombre que crece. Sepamos también que crecer en la gracia es un secreto de nuestra utilidad para otros. Nuestra influencia para bien de otros depende grandemente de lo que ven en nosotros. Los hijos del mundo miden el cristianismo tanto por sus ojos como por sus oídos. El cristiano, que siempre está visiblemente estancado con las mismas faltas pequeñas, debilidades, acuciantes, pecados y defectos intrascendentes, rara vez hace algún bien. El hombre que sacude y agita las mentes y pone el mundo a pensar es el creyente que continuamente mejora y avanza. Los hombres piensan que hay vida y realidad cuando ven crecimiento. Sepamos asimismo que crecer en la gracia agrada a Dios. Es maravilloso pensar que haya algo que puedan hacer criaturas como nosotros que agrade al Dios Altísimo. Las Escrituras hablan de caminar para agradar a Dios. Dice también que hay sacrificios de los cuales se agrada a Dios. Al agricultor le encanta ver florecer y llevar fruto a las plantas a las cuales dedicó tanto trabajo. Lo desanima y entristece verlas de pie todavía, pero con un grave retraso en su crecimiento. ¿Y qué dice el mismo Señor? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor se agrada de todo su pueblo, pero especialmente de los que crecen. Sepamos sobre todo que crecer en la gracia no es solo algo que es posible, sino algo de lo cual los creyentes son responsables. Decirle a un inconverso muerto en pecado que crezca en la gracia sería absurdo. Decirle a un creyente despierto y vivo en Dios que crezca no es más que convocarlo a que cumpla un deber claramente bíblico. Tiene dentro de él un principio nuevo y es su deber solemne no dejar que se apague. Descuidar su crecimiento lo despoja de sus privilegios, contrista al espíritu y hace que las ruedas del carruaje de su alma giren con dificultad. Me gustaría saber de quién es la culpa. Si un creyente no crece en la gracia, la culpa de seguro no la tiene Dios. Él da gracia y se deleita en ello. Ama la paz de su siervo. La falta sin duda es nuestra. Nadie más que nosotros tiene la culpa si no crecemos. 2. Marcas del crecimiento en la gracia. El segundo punto que me propongo establecer es este. Hay marcas por las cuales se puede conocer el crecimiento en la gracia. Doy por sentado que no cuestionamos la realidad del crecimiento en la gracia y su inmensa importancia. Hasta aquí, bien. ¿Le gustaría saber ahora cómo alguien podría comprobar que está creciendo en la gracia o no? En primer lugar, contesto esta pregunta haciendo la observación de que somos paupérrimos jueces de nuestra propia condición y que los que están a nuestro alrededor nos conocen mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Pero respondo también que hay indudablemente ciertas marcas y señales del crecimiento en la gracia y que donde quiera que se muestren estas marcas veremos un alma creciendo. A continuación, enunciaré en orden algunas de estas señales. Una marca del crecimiento en la gracia es un incremento de humildad. El hombre cuya alma está creciendo cada año siente más lo pecaminoso e indigno que es. Dice con Job: «He aquí que soy vil. Con Abraham soy polvo y ceniza. Con Jacob menor soy que todas las misericordias. Con Isaías soy hombre inmundo de labios. Con David yo soy gusano. Con Pedro soy hombre pecador». Mas se acerca a Dios, más ve la santidad y perfección de Dios, y más sensible es a sus propias innumerables imperfecciones. Más avanza en su camino al cielo, mejor comprende lo que San Pablo significa cuando dice: «Ni que ya sea perfecto. No soy digno de ser llamado apóstol, soy menos que el más pequeño de todos los santos, de los cuales, pecadores, yo soy el primero». Entre más madurez alcanza para la gloria, más, como el maíz maduro, inclina la cabeza.
Cuanto más brillante y más clara es su luz, más se notan las deficiencias y debilidades de su propio corazón. Le diría que cuando recién se había convertido veía muy poco, comparado con lo que ve ahora. ¿Quieren saber si están creciendo en gracia? Entonces miren su interior con creciente humildad. Otra marca del crecimiento en la gracia es un aumento de fe y amor por nuestro Señor Jesucristo. El hombre cuya alma está creciendo encuentra cada año más de Cristo sobre lo cual descansar y se regocija más de que tiene tal Salvador. Es indudable que vio mucho de él en el momento en que creyó. Su fe se apropió de la expiación de Cristo que le dio esperanza. Pero a medida que crece en la gracia, ve miles de cosas en Cristo que al principio nunca hubiera soñado. Su amor y poder, su corazón y sus intenciones, sus oficios como sustituto, intercesor, sacerdote, abogado, médico, pastor y amigo, se van mostrando de un modo indescriptible al alma que va creciendo. En suma, descubre en Cristo una satisfacción a las necesidades de su alma, que antes ni siquiera veía a medias. ¿Quiere alguien saber si está creciendo en la gracia? Entonces mire su interior para encontrar un mayor conocimiento de Cristo. Otra marca del crecimiento en la gracia es un aumento de santidad en su vida y conversación. El hombre cuya alma está creciendo logra cada año más dominio sobre el pecado, el mundo y el diablo. Cuida mejor su temperamento, sus palabras y sus acciones. Vigila mejor su conducta en cada relación de su vida. Se esfuerza por conformarse a la imagen de Cristo en todas las cosas, en seguirlo como su ejemplo, al igual que confiar en Él como su Salvador. No se contenta con logros y gracias ya obtenidos. Se olvida las cosas pasadas y se extiende hacia adelante, haciendo de las palabras prosigo, superior, hacia arriba, adelante, su lema continuo. En la tierra ansía y anhela tener una voluntad más acorde con la voluntad de Dios. Lo principal que espera del cielo, además de la presencia de Cristo, es una separación completa de todo pecado. ¿Quiere alguien saber si está creciendo en la gracia? Entonces mire en su interior para encontrar una santidad creciente. Otra marca del crecimiento en la gracia es un aumento de espiritualidad en sus gustos y su mente. El hombre cuya alma está creciendo se interesa cada año más en las cosas espirituales. No descuida sus obligaciones en el mundo. Cumple fiel, diligente y consecuentemente cada relación de su vida, sea en su hogar o fuera de él. Pero lo que más ama son las cosas espirituales. Las costumbres, las modas, las diversiones y las distracciones del mundo ocupan cada vez menor lugar en su corazón. No las condena como sumamente pecaminosas, ni dice que los que tienen algo que ver con ellas se van al infierno. Simple y sencillamente siente que cada vez le interesan menos y poco a poco le parecen menos importantes y más triviales. Los amigos espirituales, las ocupaciones espirituales, las conversaciones espirituales parecen ser cada vez de más valor para él. ¿Quiere alguien saber si está creciendo en la gracia? Entonces mire su interior para encontrar un aumento de espiritualidad en sus gustos. Otra marca del crecimiento en la gracia es el aumento de amor. El hombre cuya alma está creciendo está más lleno de amor cada año, de amor por todos, pero especialmente por los hermanos. Demostrará su amor activamente por una creciente disposición de ser más bondadoso, interesarse por los demás, tener buena disposición hacia todos, ser generoso, afable, comprensivo, tierno y considerado. Lo demostrará pasivamente por una creciente disposición de ser humilde y paciente con todos, de tolerar las provocaciones y no exigir sus derechos, de soportar y abstenerse en lugar de disputar. El alma que crece tratará de pensar lo mejor acerca de la conducta de otras personas, de creer todas las cosas y esperar todas las cosas incluso hasta el fin. No hay marca más segura de la reincidencia y la caída de la gracia que una creciente tendencia a recalcar las faltas, encontrar fallas y ver los puntos débiles de los demás. ¿Quiere alguien saber si está creciendo en la gracia? Entonces mire su interior para encontrar un incremento en su amor. Una marca más de crecimiento en la gracia es el aumento de celo y diligencia en tratar de hacer bien a las almas. El hombre cuya alma realmente está creciendo se interesa más cada año por la salvación de los pecadores. La obra misionera cercana y la lejana, los esfuerzos por dar más luz y reducir la oscuridad en el ámbito religioso son cosas que ocuparán más de su atención cada año. No se cansará de hacer el bien, aunque vea que no todos sus esfuerzos son exitosos. No se interesará menos por el avance de la causa de Cristo sobre la tierra a medida que va envejeciendo, aunque aprenderá a esperar menos.
Sencillamente seguirá trabajando sean cuales fueren los resultados, dando, orando, predicando, hablando, visitando según su posición, y considerará su trabajo como su propia recompensa. Una de las señales más seguras de una declinación espiritual es un interés decreciente en las almas de otros y el crecimiento del reino de Cristo. ¿Quiere alguien saber si está creciendo en la gracia? Entonces mire su interior para encontrar una creciente preocupación por la salvación de las almas. Tales son las marcas más dignas de confianza del crecimiento en la gracia. Examinémoslas con cuidado y reflexionemos sobre lo que sabemos de ellas. Creo que quizá no sean del gusto de algunos cristianos profesantes en la actualidad. Esos religiosos de alto vuelo cuya única noción del cristianismo es la de un estado de gozo y éxtasis perpetuos, que dicen que han superado por mucho la etapa de conflictos y humillación de sus almas, seguramente considerarán legalistas, carnales y dignos de esclavitud a estas marcas que he presentado. No puedo evitarlo. No me considero un gran maestro en estas cosas. Solo quiero que mis afirmaciones sean pesadas en la balanza con las Escrituras. Y creo firmemente que he dicho no solo lo que es bíblico, sino también lo que coincide con la experiencia de la mayoría de los santos insignes de todas las épocas. Muéstrenme un hombre en el cual podemos encontrar las 6 marcas mencionadas. Él es el que podría responder satisfactoriamente a la pregunta ¿estamos creciendo? Tercero, los medios para crecer en la gracia. Lo tercero y último que me propongo a considerar es esto: los medios que deben usar los que anhelan crecer en la gracia. Nunca olvidemos las palabras de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto sin duda es cierto en cuanto al crecimiento en la gracia, así como lo es en cuanto a todo lo demás. Es un don de Dios, pero aún así siempre hemos de recordar que Dios se complace en obrar con los medios. Dios ha ordenado los medios al igual que su finalidad. El que quiere crecer en la gracia tiene que usar los medios para lograr crecimiento. Me temo que este es un punto demasiado olvidado por muchos creyentes. Muchos admiran el crecimiento de la gracia en otros y desearían ser como ellos, pero parece que suponen que los que crecen lo hacen por algún don o favor de Dios y que ese don no les ha sido dado a ellos, así que tienen que contentarse tal como están. Esto es una fantasía contra la cual testificaré con todas mis fuerzas. Quiero que se entienda claramente que el crecimiento en la gracia está conectado estrechamente con los usos al alcance de todo creyente y que, por lo general, las almas que crecen lo hacen porque se valen de estos medios. Pido especial atención de mis lectores mientras trato de presentar en orden los medios para lograr crecer en la gracia. Desechen para siempre la idea vana de que si un creyente no crece en la gracia no es por su culpa. Determine que el creyente, el hombre avivado por el Espíritu, no es meramente una criatura muerta, sino un ser con capacidades y responsabilidades enormes. Grabe en su corazón las palabras de Salomón: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Un elemento esencial en el crecimiento en la gracia es la diligencia en usar los medios de gracia privados. Con esto quiero decir los medios que el hombre debe usar él mismo a solas y que nadie puede usar en su lugar. Incluyo bajo este encabezamiento la oración en privado, la lectura de las Escrituras en privado y la meditación y autoexamen en privado. El que no se esfuerza por ocuparse de estas 3 cosas no puede esperar crecimiento. Estas son las raíces del verdadero cristianismo. Equivocarse en esto es equivocarse en todo. Aquí está la razón por la cual parece que muchos cristianos nunca progresan. Son descuidados y negligentes en lo que respecta a sus oraciones en privado. Leen muy poco su Biblia y con muy poco entusiasmo. No se dan tiempo para analizarse y reflexionar en silencio acerca del estado de sus almas. Es inútil tratar de ignorar que la época en que vivimos está llena de peligros específicos. Es una época de gran actividad, mucho apuro, afán y entusiasmo en la religión. Muchos, indiscutiblemente, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos aceptan de buena gana ir a reuniones públicas, escuchar sermones o cualquier otra cosa que apele a las sensaciones. Pocos parecen recordar la necesidad absoluta de tomarse el tiempo para hacer lo que dijo el salmista: meditad en vuestro corazón. Pero sin esto rara vez hay prosperidad espiritual profunda. Sospecho que los cristianos ingleses de hace 200 años leían mucho más sus Biblias y estaban con más frecuencia a solas con Dios que lo que están los actuales. Recordemos este punto: la religión en privado tiene que recibir nuestra mayor atención.
si queremos que nuestra alma crezca. Otro elemento esencial para crecer en la gracia es el cuidado en usar los medios públicos de la gracia. Por esto me refiero a los medios que uno tiene a mano como miembro de la Iglesia Visible de Cristo. Bajo este encabezamiento incluyo las ordenanzas del culto regular del domingo, la unión del pueblo de Dios en oración y alabanza, la predicación de la palabra y la celebración de la Cena del Señor. Creo firmemente que el modo como se usan estos medios públicos de gracia habla mucho de la prosperidad o falta de ella en el alma del creyente. Es fácil usarlos de una manera fría e indiferente. Su misma familiaridad tiende a que les restemos importancia. El retorno regular de la misma voz, el mismo tipo de palabras y las mismas ceremonias tienden a adormecernos, endurecernos y hacernos insensibles. Esta es una trampa en la que caen demasiados hombres que profesan ser cristianos. Si queremos crecer, tenemos que mantenernos en guardia en cuanto a esto. Este es un asunto que a menudo contrista al espíritu y perjudica en gran manera a los santos. Procuremos elevar las oraciones antiguas, cantar los himnos de antaño, ponernos de rodillas ante el altar, escuchar la predicación de las antiguas verdades con la misma frescura y las mismas ansias que cuando por primera vez creímos. Es señal de mala salud cuando alguien pierde el apetito y es señal de declinación espiritual cuando perdemos nuestro apetito por los medios de gracia. Sea lo que haga, en cuanto a los medios públicos, hágalo siempre según sus fuerzas. Esta es la manera de crecer. Otro elemento esencial para crecer en la gracia es cuidar nuestra conducta en las cosas pequeñas del diario vivir. Nuestro temperamento, nuestra lengua, el manejo de nuestras diversas relaciones en la vida, el empleo de nuestro tiempo, entre otras cosas, son aspectos que tenemos que vigilar atentamente si queremos que nuestras almas progresen. La vida se compone de días y los días de horas y las cosas pequeñas de cada hora nunca son tan pequeñas que no merezcan la atención del cristiano. Cuando comienza a podrirse la raíz o el corazón de un árbol, se nota primero en las puntas de las ramas pequeñas. El que desprecia las cosas pequeñas, dice un escritor secular, caerá poco a poco. Eso es cierto. Dejemos que otros nos desprecien si quieren y nos llamen meticulosos y demasiado cuidadosos. Mantengámonos pacientemente en nuestro camino, recordando que servimos a un Dios a quien lo caracteriza la precisión, que hemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor en lo más pequeño, al igual que en lo más grande, y que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y cada hora para no pecar. Tenemos que aspirar a tener un cristianismo que, como la savia del árbol, corre por cada ramita y hoja de nuestro carácter y lo santifica todo. Es esta una manera de crecer. Otro elemento esencial para crecer en la gracia es tener cautela en cuanto a las compañías que frecuentamos y las amistades que formamos. Quizá no haya nada que afecte más el carácter del hombre que las compañías que frecuenta. Nos contagiamos de las costumbres y tendencias de aquellos con quienes vivimos y con quienes conversamos y desafortunadamente recibimos mucho más mal que bien. La enfermedad puede ser contagiosa, pero la buena salud no. Si un cristiano profesante escoge deliberadamente intimar con los que no son amigos de Dios y se aferra al mundo, es seguro que su alma se perjudicará. Ya de por sí es difícil servir a Cristo bajo cualquier circunstancia en un mundo como este. Pero es más difícil hacerlo si somos amigos de los indiferentes e impíos. Cometer errores en la elección de amigos o de cónyuge es la razón por la cual muchos han dejado totalmente de crecer. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Busquemos amigos que nos motiven a ocuparnos de la oración, la lectura bíblica, el uso de nuestro tiempo, de nuestra salvación y de los asuntos del mundo venidero. ¿Quién es capaz de medir el bien que puede hacer la palabra de un amigo dicha en el momento adecuado? ¿O el daño que puede impedir? ¿Es esta una manera de crecer? Existe un elemento más que es absolutamente necesario para crecer en la gracia, y este es tener una comunión regular y habitual con el Señor Jesús. Nadie suponga que al decir esto estoy hablando de la Cena del Señor. No, nada parecido. Estoy hablando de ese hábito diario de una conversación entre el creyente y su Salvador, que solo puede suceder con fe, oración y meditación. Me temo que es un hábito del cual muchos creyentes saben poco. Una persona puede ser creyente y tener sus pies sobre la roca, y aún así privarse de sus privilegios. Es posible tener una unión con Cristo y aún así tener poca o nada de comunión con Él, pero aunque parezca mentira, tal cosa sucede. Me parecen a mí que los nombres y oficios de Cristo, según lo estipulan las Escrituras,
demuestran sin temor a dudas que esta comunión entre el Santo y su Salvador no es mera fantasía, sino algo realmente cierto, entre el novio y su esposa, entre la cabeza y sus miembros, entre el médico y sus pacientes, entre el abogado defensor y sus clientes, entre el pastor y sus ovejas, entre el maestro y sus discípulos. Está evidentemente implícito el hábito de una comunión cercana, de un pedido diario de las cosas que necesitamos, de un abrir totalmente nuestros corazones y mentes y echar sobre el Señor nuestras cargas. Este hábito de relacionarnos con Cristo de este modo se trata claramente de algo más que una confianza general y vaga en la obra que Cristo hizo por los pecadores. Se trata de acercarnos a Él y aferrarnos a Él con confianza, como un amigo cariñoso y personal. Esto es lo que quiero decir por comunión. Ahora bien, creo que nadie puede jamás crecer en la gracia si no ha experimentado comunión habitual con Cristo. No tenemos que contentarnos con un conocimiento general ortodoxo de que la justificación es por fe y no por obras, y que tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Tenemos que ir más allá, debemos procurar tener una intimidad personal con el Señor Jesús y tratar con Él como el que trata con un amigo querido. Tenemos que comprender lo que es recurrir a Él primero ante cada necesidad, hablar con Él acerca de cada dificultad, consultar con Él a cada paso, contarle a Él todos nuestros sufrimientos, incluirlo en todas nuestras alegrías, hacer todo como si nos estuviera viendo y vivir cada día apoyándonos y confiando en Él. Esta es la manera como vivió Pablo. Él decía: lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Es la ignorancia de esta manera de vivir por la cual tantos no ven ninguna belleza en el libro Cantar de los Cantares. Pero es el hombre que vive de esta manera el que mantiene una comunión constante con Cristo. Este es el hombre, digo enfáticamente, cuya alma crecerá. Amén. El crecimiento. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Por J. C. Ryle.